Reina después de muerta. No hay mejor nombre para la triste y macabra historia que les traigo hoy. Las historias de Portugal y de España están indisolublemente unidas. La que les traigo hoy se desarrolló en la primera mitad del siglo XIV. En ese momento en Portugal reinaba el rey Alfonso IV y su hijo era el infante Pedro, que un día sería rey de Portugal. Lo comprometieron obligatoriamente con una joven, Constanza Manuel, hija del conde de Peñafiel y marqués de Villena, de la aún no unificada España. Prima y amiga de Constanza era Inés de Castro, gallega, hermosa mujer. Era hija natural del señor de Monforte y Lemos, nieto del rey de Castilla, Sancho IV, el Bravo. Inés acompañó a Coimbra, antigua capital de Portugal, en calidad de dama de compañía a su prima y futura reina Constanza. Pero Pedro solo tenía ojos para la hermosa Inés, elegante, hermosa, rubia, de tez de perla. El amor de Pedro era correspondido por Inés. Constanza, que se daba cuenta, como toda la corte, pidió que Inés fuera la madrina del primer hijo del matrimonio principesco, con la esperanza de que ese vínculo apaciguaría la pasión entre su prima y su esposo. Pero el pequeño Luis murió a los pocos días de nacido, como tanto ocurría en aquella época. Ante el escándalo, Alfonso IV destierra a Inés a Castilla, pero sin resultado, porque la relación epistolar seguía entre los dos enamorados. A la muerte de Constanza, unos años después, como consecuencia de parto y viéndose Pedro libre de su matrimonio de circunstancia, fue nuevamente a Inés a Portugal. Ya tenían Pedro e Inés 4 hijos, y si había boda, el hijo legítimo de Pedro, fruto del matrimonio con Constanza, Fernando, se vería alejado del trono, y este no era el plan de su abuelo, Alfonso IV, que tampoco toleraba la relación extramatrimonial de su hijo. El amor entre Pedro e Inés era tan intenso que el enamorado se fue a vivir con su familia de la mano izquierda a la Quinta de las Lágrimas en detrimento de las obligaciones propias de su rango. Algunos nobles de la corte veían también con malos ojos el poder creciente de la familia de los Castro, gallegos, y le pidieron al rey resolver el problema de raíz. 3 nobles vinieron a la Quinta de las Lágrimas en momentos en que Pedro andaba de caza el 7 de enero de 1355, siendo asesinada la hermosa Inés de la forma más cruel y delante de sus 4 hijos. Al regresar Pedro de su casa y ver a su amada muerta, se declara en guerra contra su padre. La lucha invadió todo el país con su carga de muerte, sangre y fuego, hasta agosto de este año, en que padre e hijo firman una paz que duraría hasta 1357, año en que muere Alfonso IV. Al ser coronado Pedro como Pedro I de Portugal, busca a los confabulados que se habían refugiado en Castilla. Paralelamente, anunció que se había casado en secretas nupcias con su amada aún en vida y que legalmente ella era la reina de Portugal. Los conjugados en el asesinato de Inés eran 3, González, Coelho y Pacheco, y Pedro I de Portugal se los pide al entonces rey de Castilla, que también se llamaba Pedro I. Ambos pasaron a la historia como Pedro I el Cruel. Pacheco logra huir a Aviñón, donde en estos momentos se encontraba el papado, y el Pedro castellano le entrega al Pedro portugués a González y a Coelho.
Los reos, ya en Portugal, fueron atrozmente torturados en presencia de Pedro I y al final éste le pidió al verdugo que le sacara los corazones, a uno por el pecho y al otro por la espalda. Pedro I se comió ambos corazones a modo de venganza final. Acto seguido, Inés fue exhumada y sentada en el trono, esto después de 5 años de muerta. Se le vistió con las ropas ceremoniales para la coronación, se le adornó con las mejores alhajas del reino, besó su boca ante los ojos atónitos de los cortesanos y por último hizo que todos besaran la mano del esqueleto de su reina, como obligaba la tradición portuguesa a la coronación de una nueva reina. Después la llevaron al convento de Alcobenza, donde fue depositada en una hermosa tumba de mármol, joya del arte gótica portugués. A la muerte del propio Pedro I, 10 años más tarde, este fue enterrado en una tumba similar, pero con los pies de él frente a los de ella, con el objetivo de que el día de la resurrección lo primero que pudiera contemplar fuera el rostro de su hermosa esposa Inés. Esta historia con posterioridad fue retomada en múltiples obras de arte, poesía, pintura, películas, obras de teatro, música. Mucho se ha hablado en los pueblos de España y de Portugal esta triste y bella historia de la gallega y hermosa Inés de Castro y de su amado Pedro I de Portugal. Así termino mi emisión de hoy. Como siempre les estoy muy agradecido del tiempo que ustedes dedican a mi trabajo. Si no se han suscrito, lo pueden hacer. Sobre todo denle clic a la campanita negra para que YouTube les anuncie cuando se presenta mi próximo programa y los siguientes. Ayúdenme con la difusión. Es así como yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.